Para comenzar, me gustaría también agradecer a todas las personas asistentes por su interés en este seminario. En esta exposición llevaré a cabo un análisis de las desigualdades de género en el sector hotelero. Delimitaré viejos y nuevos problemas que acucian a esta actividad a través de la línea divisoria que ha establecido la llegada de la COVID-19, deteniéndome especialmente en la situación de las camareras de piso, las cuales han centrado mi investigación en los últimos años. Mi exposición se va a basar en 4 ejes principales. Comenzaré haciendo una breve descripción de la situación de las actividades de alojamiento a nivel español y mundial. Tras esto, desgranaré las principales características del empleo hotelero en clave de género y los efectos que la COVID-19 ha tenido sobre estas actividades y su fuerza laboral. Para finalizar, expondré las conclusiones principales. En el año 2019, las actividades de alojamiento, junto con las de restauración, suponían uno de los mayores empleadores a nivel mundial. Una parte importante de estos empleos se concentraban en personas jóvenes, migrantes y mujeres, los cuales constituyen algunos de los grupos más vulnerables en el mercado laboral. En el caso español, las actividades de hostelería experimentaron ese mismo año un crecimiento en cuanto a número de establecimientos, personas empleadas y beneficios generados. En concreto, los servicios de alojamiento suponían un 1,5% del Producto Interior Bruto Nacional y empleaban a más de 400.000 personas, donde la mayoría eran mujeres. No obstante, cabe preguntarse qué condiciones laborales tenían estas trabajadoras, si existía precariedad laboral y si existían desigualdades o diferencias en cuanto a la incidencia de esta precariedad laboral. Para ello, me voy a servir de la definición operativa que realizó Rogers sobre precariedad laboral y que aborda aspectos tanto temporales, económicos, sociales y organizacionales. Las actividades hoteleras presentan un elevado índice de rotación de personal que genera incertidumbre, vulnerabilidad y también dificulta la planificación de gastos a medio y largo plazo. La externalización de un número de algunas de sus actividades, como puede ser el departamento de pisos, va a favorecer tanto la movilidad de estos trabajadores como el incremento de la precariedad laboral en cualquiera de sus dimensiones. Sirviéndonos de la definición que hace Ernest Cañada de externalización, podemos decir que esta supone la contratación o subcontratación a otra empresa para la realización de una obra o servicio, aportando esta última toda la fuerza laboral y los medios necesarios para realizarlo. Esto va a suponer un ahorro importante en costes para la empresa principal y además va a incrementar la flexibilidad laboral, ya que estas empresas no deben acogerse a lo establecido por los convenios colectivos sectoriales territoriales. Estas trabajadoras, por tanto, van a verse afectadas por una mayor inestabilidad, por una intensificación de su trabajo, una merma de salarios y de la negociación colectiva, incluso una fragmentación de la fuerza laboral que puede llegar a mostrarse en los centros de trabajo de manera que trabajadoras con la misma ocupación, con el mismo puesto de trabajo, tienen derechos diferentes. La temporalidad y el tiempo parcial también se vieron incrementados en los últimos años en el sector de la hostelería. Las trabajadoras presentaban mayor incidencia de la temporalidad y además tienen mayor incidencia también en cuanto a contratos de muy corta duración, incluso de días, y también en aquellos en los que se desconoce la extensión de esta relación laboral. En cuanto al tiempo parcial, ellas siguen acaparando la mayor parte de estos contratos y de hecho en 2019 el 69% de las personas ocupadas en hostelería a tiempo parcial eran mujeres. Esto va a tener efectos en el salario percibido, pero también en el acceso a subsidios, a prestaciones por desempleo y a más largo plazo en la cuantía de su jubilación. Estos puestos de trabajo temporales y a tiempo parcial también van a dificultar el ascenso dentro de la organización y van a generar menos derechos, pues se conciben como puestos no permanentes y que conllevan una menor implicación en el transcurso de la empresa. Estas trabajadoras, por tanto,
van a tener que adaptarse a numerosas y diferentes tareas, horarios de trabajo e incluso centros donde lo desarrollan. Esto va a crear una serie de barreras para llevar a cabo sus proyectos personales, lo cual puede generar malestar, más si tenemos en cuenta que estas jornadas distan mucho de ser una elección voluntaria por parte de estas trabajadoras y que los han aceptado muchas veces por no poder acceder a un puesto a jornada completa. Otros aspectos de la precariedad laboral serían la elevada carga de trabajo, los ritmos intensos, los reducidos descansos. Las posibilidades de ascenso también se ven limitados en muchas ocupaciones hoteleras, especialmente aquellas que están desempeñadas por mujeres, las cuales se concentran en un número menor de actividades que sus compañeros y que muchas veces se ven abocadas a desempeñar puestos de trabajo considerados de mujeres, que además reproducen estereotipos sociales como la atención al cliente o la limpieza. Un ejemplo muy claro serían las camareras de piso en los hoteles, las cuales, entre otras tareas, se dedican al acondicionamiento y limpieza de las habitaciones. Es un departamento que está feminizado prácticamente en su totalidad y que sus trabajadoras sufren de la invisibilidad y de la desvalorización de su trabajo, fruto de la conexión que éste tiene con las tareas domésticas, a las cuales se les sigue dando muy poco reconocimiento social. Estas trabajadoras, estas camareras, tienen posibilidades muy limitadas de ascender dentro de la organización, pero también van a encontrar barreras para intentar cambiarse a otros departamentos, aunque posean la cualificación y la experiencia necesaria. El hecho de que se vincule su empleo con un trabajo todavía desprestigiado, como es la limpieza, es a veces clave para entender este hecho. Estas dificultades de promoción también las vamos a encontrar en otras ocupaciones dentro de los hoteles, como son las de aquellos puestos de dirección y gestión, a los cuales haré mención de manera muy breve. Lo que sí me gustaría destacar es que a medida que avanzamos en la jerarquía ocupacional hotelera, cada vez nos vamos encontrando menos mujeres. Esto supone un problema a escala mundial, ya que las trabajadoras de alojamiento llegan a suponer hasta un 70% de las trabajadoras de los alojamientos, pero menos del 40% de los puestos de gestión y menos de un 8% de los puestos en los consejos de administración del alojamiento en 2019 estaban ocupados por mujeres, según la Organización Mundial del Turismo. Debe destacarse también la situación de las trabajadoras y trabajadores familiares en alojamiento, los cuales se encuentran en una posición de informalidad que les hace no contar con la protección adecuada y, en el caso de las trabajadoras, perpetuando muchas veces estereotipos de género y fortaleciendo la segregación ocupacional, tal y como menciona el Instituto Europeo para la Igualdad de Género. En cuanto a las remuneraciones de la hostelería, en la que se incluirían las actividades hoteleras, se caracterizan por los bajos salarios, que contrastan con la dureza de muchas de sus ocupaciones. La ganancia media anual en la hostelería se encontraría por debajo de la media de todas las actividades en España, siendo la más reducida de todas las analizadas por el Instituto Nacional de Estadística. Tras un periodo en el que se había incrementado, se produce en 2018 un retroceso fruto de la reducción de las ganancias de las trabajadoras del sector. Estas obtienen ganancias inferiores a sus compañeros en cualquiera de los últimos años analizados, lo que precariza aún más su situación. El peso de las jornadas a tiempo parcial y de la temporalidad, junto con la externalización, suponen que sus salarios sean más inestables, más bajos, tengan dificultades para acceder a sus gastos más básicos, limita su independencia económica y, en definitiva, aumenta su vulnerabilidad social. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la violencia en el trabajo. Este es un problema estructural que se da especialmente en aquellas organizaciones con elevada feminización y donde además existen numerosas tareas con un valor social asignado reducido, como es el caso de los hoteles.
Estaría hablando de situaciones como el acoso sexual, el acoso laboral, así como otro tipo de conductas violentas de índole sexual en el cual las mujeres son víctimas en la mayor parte de los casos. Se han llevado a cabo diversos estudios a nivel internacional sobre estos aspectos en los hoteles. Me gustaría destacar una investigación llevada a cabo en Finlandia, donde se mostraba cómo profesiones como estas limpiadoras o camareras en los hoteles eran más vulnerables a sufrir este tipo de circunstancias, especialmente si sus contratos eran eventuales. Por tanto, esta desventaja que poseen muchas ocupaciones en los hoteles y que en su mayoría están desempeñadas por mujeres, lo que hace es ejercer una influencia negativa sobre el trato que reciben tanto de compañeros, superiores jerárquicos o incluso clientes, derivando en algunas ocasiones en violencia en el trabajo. Respecto a la clientela, el poco poder que tienen dentro de la estructura ocupacional se acaba reflejando en una posición de desigualdad, de desventaja respecto a esta clientela, a lo que debemos sumar la exigencia que tienen por parte de los establecimientos de proporcionar una experiencia positiva y proporcionar un trato agradable para esta clientela. Además, las camareras de piso realizan sus tareas cotidianas dentro de un contexto de intimidad, en habitaciones relativamente aisladas, trabajando en la mayoría de los casos en soledad y a veces incomunicadas. Autores como Kensbock añaden aún más que a menudo este tipo de conductas, especialmente de tipo sexual, se conciben como inevitables dentro de estos centros de trabajo. Por tanto, se asume que son las trabajadoras las que deben saber enfrentarse a ellas como dentro de las habilidades que se requiere para el puesto. Esto es muy peligroso ya que no permite que sean vistas como verdaderas víctimas y se tomen las medidas adecuadas para paliarlo. La llegada de la COVID-19 supuso una caída drástica en la llegada de turistas internacionales a nivel mundial, llegando a estimar la Organización Mundial del Turismo que podrían tardarse años en llegar a recuperar las cifras del año 2019. España, en el año de la pandemia, en el año 2020, cerró con importantes pérdidas en el sector del alojamiento, hubo numerosos despidos, se produjeron reducciones de jornada y también estas trabajadoras y trabajadores empezaron a ver cómo empezaban a surgir, digamos, peligros a las condiciones laborales que ya tenían adquiridas. Profesiones como las limpiadoras y las camareras de piso fueron de las profesiones más afectadas, llegando en ocasiones a no poder afrontar sus gastos más básicos, tal y como indica el Instituto Europeo para la Igualdad de Género. Fueron precisamente estas trabajadoras eventuales y externalizadas las más fácilmente prescindibles y a las cuales vieron finalizados sus contratos antes de la entrada en vigor de las medidas implementadas por el Gobierno para intentar paliar los efectos de la crisis sanitaria sobre el empleo. Es también importante señalar que aquellas camareras que mantuvieron su puesto de trabajo, muchas de ellas experimentaron un incremento de la carga laboral fruto de la incorporación de las nuevas demandas de higienización y de limpieza, especialmente de desinfección, fruto de la aplicación de las nuevas medidas protocolarias. Esto supuso poner en cuestión el cumplimiento de horarios, de descansos o días libres establecidos. El miedo a la pérdida del trabajo también pudo suponer que se aceptaran determinadas condiciones que empeoraban la situación previa, que estas trabajadoras limitasen sus reivindicaciones o incluso las eliminaran, tal y como expone Ernest Cañada. Llegado a este punto, se puede decir que la precariedad laboral está bastante extendida en el ámbito del alojamiento. No obstante, son las mujeres las que lo llevan soportando durante más tiempo, continúan teniendo peores condiciones laborales y las experiencias de crisis anteriores nos dicen que ante este tipo de situaciones ellas acaban teniendo las consecuencias más graves, más agudas a largo plazo. Estas trabajadoras presentaban ya mayor temporalidad, mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial,
menores salarios, dificultades superiores a la hora de ascender y también mayor incidencia de la violencia en el trabajo antes de la llegada de la pandemia. En muchas ocasiones sufriendo estas situaciones desde la más absoluta invisibilidad. El sector del alojamiento debería intentar ser y convertirse en una actividad más respetuosa con su fuerza de trabajo a la que debe gran parte de su éxito y la cual está conformada en su mayor parte por mujeres. Algunas de las medidas o de los aspectos a tener en cuenta serían, por ejemplo, favorecer que tanto las investigaciones que se realicen como las políticas que se implementen se lleven a cabo teniendo en cuenta la perspectiva de género. El hecho de adoptar una posición neutral no hace sino ocultar estas desigualdades y esta mayor precariedad de las trabajadoras, a lo cual no se pone remedio y acaba por adquirir un carácter estructural. Se necesita también revalorizar los puestos de trabajo que se vinculan con el ámbito doméstico y que están ocupados de forma mayoritaria por mujeres, los cuales se encuentran estereotipados y tienen peores condiciones laborales. Estos puestos deben empezar a reconocerse como un elemento indispensable tanto para la supervivencia como para el éxito de los establecimientos hoteleros. Se debe combatir los estereotipos de género y la cosificación de la mujer en el turismo, así como promover la implantación de medidas de prevención y de lucha contra la violencia en este ámbito laboral. Suprimir la externalización de actividades, especialmente las esenciales del sector. Las camareras de piso son un ejemplo muy claro de los efectos que esto puede tener en el empeoramiento de las condiciones laborales. Luchar contra la informalidad en el trabajo, especialmente de las trabajadoras familiares en alojamientos turísticos, las cuales no solo se hallan indefensas ante cualquier eventualidad que pueda existir en el centro de trabajo, sino que acaban siendo víctimas de segregación ocupacional y de estereotipos de género. Proteger a trabajadoras y trabajadores del sector hotelero. Y, por supuesto, no obviar la perspectiva de género, ya que hacerlo puede acarrear una serie de problemas a largo plazo, especialmente en este caso, donde ha afectado actividades con una elevada presencia femenina. Antes de despedirme, me gustaría invitarles a que visiten la página web de Albasud, donde se recogen artículos e informes sobre esta y otras temáticas turísticas. En ella se encuentra mi blog, que si lo desean lo pueden consultar para ampliar esta información o para consultar alguna de la bibliografía empleada. Muchas gracias por su atención.